6 de la mañana, 52 minutos. Mucha atención, Felipe. Nos vamos a quedar sin encuestas sobre intención de voto para las elecciones del año entrante si el presidente Petro sanciona la firma de un proyecto que fue tramitado más o menos a escondidas en el Congreso de Colombia. En los últimos días de la legislatura. Cuando todos estábamos pendientes, Felipe, de la reforma pensional, de la reforma laboral, el Congreso de la consulta popular, y entonces por debajo pasaba esto. Todo el país pendiente de la consulta y el Congreso aprovecharon, Felipe, con el apoyo pues de las mayorías del Congreso para crear un nuevo sistema que impide la publicación de encuestas con intención de voto, a no ser que estemos a 3 meses de la inscripción de los candidatos. Quiere decir, como por supuesto todavía estamos muy lejos, las encuestas que tenemos pendientes aquí nosotros con intención de voto. ¿Cuál es el espíritu de ese? Es decir, ya entiendo claramente el qué. Ahora dime el espíritu, el porqué, la razón. Siempre se ha hablado aquí de la intención de tener mayor control sobre las firmas encuestadoras para tener una mayor responsabilidad. Eso es lo que se dice siempre. Los políticos en Colombia creen equivocadamente que las encuestas llevan a los votantes a tomar una decisión. Y las encuestas lo que hacen es reflejar... Son el termómetro. La temperatura de lo que está pasando en la opinión pública. Y entonces creen que... Es decir, la fiebre está en las sábanas. Creen que si dicen Alberto Linero tiene una intención de voto de 10... manipulamos a la gente. Se manipula. La gente es tonta y dice... Pero miren este dato, por ejemplo, Néstor. Pero la inscripción para las elecciones presidenciales del año entrante comienza el 31 de enero del 2026. Quiere decir que si el presidente Petro sanciona esta semana la ley, quedaría prohibido hacer encuestas presidenciales hasta el 31 de octubre. Es decir, solamente desde el 31 de octubre de este año podría medirse intención de voto en encuestas presidenciales. Ahora va a pasar una cosa, Héctor, y es que las encuestas se siguen haciendo, pero no se publican. No se publican. Porque la prohibición y en las redes sociales se van a publicar. Se van a publicar en las redes sociales, donde también quedaría prohibido publicarlas, por supuesto, pero como ahí se puede hacer de manera anónima, entonces viene el remedio, se vuelve peor que la enfermedad, porque claro que lo que empieza son los rumores. Antes, pues a lo que tenemos hoy es una firma encuestadora que tiene que registrarse, que tiene que cumplir con unos requisitos y que tiene que publicar la ficha técnica de su encuesta. Entonces ahí no hay posibilidad de rumores. En cambio, con el secreto, pues lo que pasa es que empieza la chismografía. No sé quiéncito hizo una encuesta y va ganando tal por 70%. Está ganando la encuesta. Claro, las encuestas eso hoy, eso tal puede y ser como muy están, malo. y son perfectibles, Héctor. Claro que el mecanismo es mejorable. Las encuestas son una herramienta de acondicionamiento político, de medir la temperatura política. Claro, pero hay un tema jurídico, Néstor, que no sé, francamente, porque así como a ustedes, pues me sorprendió la noticia, porque francamente no le había hecho seguimiento al tema y no sabía. No, es que nadie sabía. Había terminado este trámite legislativo. La pregunta jurídica es ¿por qué se aprueba como una ley ordinaria? Es decir, ¿por qué no requiere de una revisión previa de la Corte Constitucional? Las normas que hoy regulan las encuestas electorales están en leyes estatutarias, que son las leyes de mecanismos de participación y la ley que regula los partidos políticos. Esas son normas estatutarias hoy. ¿Por qué dejan de serlo? Pues a mí que me explique. Néstor, esta ley de prohibición de las encuestas hasta 3 meses antes de la inscripción de los candidatos viene con una cantidad de arandelas que los encuestadores tienen que contarle, por ejemplo, a la registraduría tienen que pasarle la base de datos de los encuestados, que es, por supuesto, un peligro. Néstor, pero es que hay que entender la registraduría una encuesta de intención de voto técnicamente es imposible 1 año o año y medio antes de las elecciones, porque la intención de voto es cuando el votante tiene suficiente información o tiene el contexto electoral para decidir su voto, y hay un número de candidatos razonable. En este momento, por ejemplo, donde hay más de 55 candidatos, lo único que miden las encuestas no es intención de voto, sino reconocimiento. Entonces una persona que le suena, es que es imposible si a usted le preguntan, por ejemplo, en un tarjetón, ¿usted votaría por Néstor Morales, por Alberto Linero, por Luis Ernesto Gómez, por Héctor Riveros? Y si usted solo conoce a Alberto Linero, pues usted va a decir Alberto Linero, porque usted nunca va a decir que va a votar por alguien que ni siquiera conoce. Entonces, técnicamente hay una justificación para... No, lo mismo pasa después.
No es cierto. Y lo que ocurre, Néstor, y lo que ocurre lo otro es cierto? ¿Cómo que no es cierto? las intenciones. ¿Cómo que no es cierto? No, ¿Y pues, cómo vas a pretender porque en ese momento no, ¿sabe por qué? No. ¿Y cómo vas a pretender lanzarte sin que te conozcan? Alberto, Es decir, ¿quieres ser candidato? es que, no, me conoce mi mamá y mi tía. Entonces, Alberto, que mi mamá y mi tía me estás digan, a 4 meses, según esa teoría de la nada y súbitamente el 31 de octubre la gente deja de pensar en torno al reconocimiento de los candidatos y ahí sí piensan en los programas y en las propuestas. Hombre. Cuando están a 3 meses de elecciones hay debates presidenciales y solo están en discusión los candidatos inscritos. Héctor, Luis Ernesto, no es a 3 meses de las elecciones, es 3 meses antes de la inscripción de los candidatos. Perfecto. Entonces, las pero encuestas le estoy dando el ejemplo. ¿Qué cambia entre el 10 de julio del 2025, hoy, y el 31 de octubre del 2025, que es cuando en teoría, si entra en vigencia esta ley, se podrían empezar a medir las intenciones presidenciales? El problema, Ricardo, de pronto no es ni siquiera hoy en julio, sino lo que estaba pasando en enero. Y cuando se empieza a medir, entre comillas, intención de voto y a publicar intención de voto, cuando no se sabe ni siquiera quién va a ser candidato. Es que aquí lo mínimo es que se trabaje con los candidatos inscritos. Y la otra razón, aparte, que realmente una encuesta con 1 año y medio de antelación o 14 meses no mide sino reconocimiento y no intención de voto. La otra principal razón, y que esto sí requiere de más cuidado, es que esta ley no solo establece la fecha de las encuestas, sino crea unos criterios para que puede ser considerada una encuesta electoral. No, pues es que puede ser considerado una encuesta y no un sondeo, y no simplemente que cualquiera salga con una encuestadora de bolsillo a sacar sus datos y a tergiversar la información. Sí, qué cuento de tergiversar la información. Los políticos, que son los que se miden, Felipe, en las encuestas, decidiendo básicamente cómo es el termómetro. Y entonces a ellos no les gusta, por ejemplo, crean esta obligación, Felipe, que todas las encuestas tienen que medir municipios de más de 800,000 habitantes. Bueno. A pesar de que los encuestadores sabrán ellos cómo hacen su trabajo. Si un encuestador no hace bien su trabajo, Felipe, y no mide municipios que toca medir, ¿qué pasa? Pues que el encuestador queda como un zapato, como han quedado en el pasado varios encuestadores que se ponen a lanzar teorías y a inventarse resultados de las encuestas, y ese encuestador entra en desgracia y paga con su nombre el mal resultado de las encuestas. Entonces aquí son los políticos que no tienen ni idea de estadísticas, por ejemplo, o de matemáticas, ni matemáticas cuánticas, ni matemáticas de ninguna naturaleza. Los políticos entonces decidiendo que las encuestas deben hacerse así y diciéndole a la registraduría que tiene que recoger las bases de datos de las firmas encuestadoras. Sí, pero sería importante conocer, Néstor, las opiniones es que a mí la noticia que le escuchó usted temprano, es decir, ¿en qué momento o por qué se unieron para esta ley Clara López, Angélica Lozano y Paloma Valencia? Y Angélica Lozano está citando... Es decir, ¿qué hay detrás? Felipe, ¿por qué les parece tan buena? ¿Por qué ha están visto celebrando? A una señora china que supuestamente es experta en encuestas? Que es contratista del gobierno, según tengo entendido. Tiene algunos contratos con el DANE o con alguna entidad, que es una ferviente, está en todo su derecho de defender en redes sociales al gobierno del presidente Gustavo Petro. La senadora Angélica Lozano reconoce que una de las técnicas que apoyó el diseño de esta ley fue la doctora Han Wenshang. Dice lo siguiente la senadora Angélica Lozano. Feliz ocasión de compartir una buena noticia. Está por sancionarse la nueva ley sobre regulación de encuestas. Viene pedagogía e implementación en el CNE. La ley fue construida desde el multipartidismo y cada paso en su trámite pluralista, liderado por Paloma Valencia, Clara López y por mí, con nuestras UTL y el lineamiento técnico en cada detalle de la doctora en estadística y experta Han Wenshang e Iván Mendiverso. La doctora Chang es una ferviente activista del presidente Gustavo Petro y de su proyecto en redes sociales. Meta ahí en la lista que otro cuestiona partido. que critica las encuestas, entre otras cosas, la doctora Chang, muy asiduamente en sus redes sociales. Meta en la lista de los partidos que aparecen allí apoyando este proyecto de ley al nuevo liberalismo, porque la senadora Angélica Lozano menciona allí una cuenta que es de Juan Sebastián Gómez, que hace parte de ese partido político. Muy bien, son las 7 de la mañana, usted decía hace un instante, Néstor, que el problema es que cuando la encuesta queda mal hecha, queda mal diseñada, con mal criterio, queda como un zapato el encuestador. Ese es el menor de los problemas. Cuando queda mal hecha una encuesta, lo que termina es engañando a todo el mundo. Y
permítanme decirles que hay mucha gente malintencionada por ahí afuera que compra encuestas a muy mal precio, o con muy poco presupuesto, y lo que termina es incidiendo en el resultado. Así que tener calidad en las encuestas creo que es bueno para el proceso electoral y para la democracia. Pero perdóneme, perdóneme, ¿qué encuesta, Luis Ernesto? Yo tengo dos en la cabeza de encuestadoras o de encuestadores que se han equivocado y que pagaron con su desprestigio el costo de las aventuras en las que se metieron. También creo que hay encuestadores chiquitos que van y se dejan comprar. Les dice el señor político XY, Luisito, Pepito, el que sea, les dicen quiero una encuesta. Eso existe. Pero también existen encuestadores grandes y serios que suelen acertar. Nosotros tenemos un largo historial de encuestas que aciertan y que coinciden después los resultados. Y esas, como ya están cumpliendo con los estándares, seguramente seguirán cumpliendo, Néstor. El problema son las encuestas de garaje, que hay muchas, créame, y que hacen parte del presupuesto de las campañas justamente para incidir. Entonces, cada campaña financia una encuesta medio chimba, con mal muestreo, para incidir en el resultado, en el cual el cliente tiene la razón, es decir, gana el candidato que contrata la encuesta. Y justamente para evitar eso es que se hace esta ley. Sí, hay encuesta. Es posible, es posible la encuesta, le reconozco que hay cierto que es necesario, chimbos, tramposos, y aquí van a pagar justos por pecadores. A mí me preocupa yo sí creo que es necesario de las bases de datos, porque es que me parece que es una forma de por la puerta de atrás adueñarse de la información y además contradecir el tema de la big data, porque es que el tráfico por la puerta de atrás, insisto, de las bases de datos es algo que se está colgando en esa ley que se pone como requisito, exacto. María Consuelo, le obligan a las encuestadoras a entregar esas bases de datos de las encuestas con las respuestas de los encuestados. Mira lo que dice este análisis. Son anónimas, ¿no? Al Consejo Electoral. Entregar al CNE listas de números telefónicos marcados, formularios originales, grabaciones, microdatos y código computacional utilizado. Ese tema me parece potencial preocupante. conflicto, dice un análisis crítico de este proyecto, con la ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales, exposición indebida de información sensible, incluso si se alega anonimización, requiere niveles de ciberseguridad adicionales. Sí, yo pues no sé, sí, estoy de acuerdo. No, es que francamente no he leído el texto, apenas lo acabo de encontrar, pero si dice lo que ustedes dicen, pues evidentemente hay una violación a la protección de los datos personales. Por ejemplo, la entrega de los teléfonos que se marcaron para hacer la encuesta sería, a mi modo de ver, una violación pero además, de esa protección de datos. Es una autoridad que va a saber el señor Héctor Riveros. Respondió la Gran encuesta hermano. y usted y esa información suya íntima, personal, se puede volver pública. Claro, porque aunque el teléfono no tiene el nombre, cuando lo marquen sabe de quién es. Bueno, ni siquiera cuando lo marquen podrían pedir la base de datos de las empresas de telefonía para saber que el número mío es mío. Personas. Entonces, sí, hay evidentemente hay un problema. Claro. Pero hay perfilan a las personas de acuerdo con lo que opinen. Me parece muy grave. Ahora, yo no sé si con la fecha, Néstor, yo insisto que no he leído el texto y entonces lo que tengo es preguntas, porque ustedes dicen que solo se puede publicar encuestas después del 31 de octubre. Así es. Por ejemplo, en este año las consultas para inscribir candidatos es 31 de enero. En este año las consultas en los partidos se harán el 26 de octubre. Entonces la pregunta es si, por ejemplo, ese proceso de escogencia de los candidatos al interior de los partidos o de las coaliciones de partidos no va a poder contar con encuestas. Pero yo insisto, Néstor, en mi punto de abogado. Pero yo insisto en mi punto de abogado, Néstor, porque además aquí un colega me recuerda un dato más. Estas normas formaban parte, pues no con la misma redacción, pero con redacciones parecidas, del Código Electoral que recuerda usted que tumbó la Corte Constitucional. Usted recuerda que el Congreso aprobó un Código Electoral nuevo hace 2 años o 3, todavía era registrador el señor Alex Vega, y la Corte lo tumbó por razones de trámite. Pues lo que me explican es que sacaron algunas normas del capítulo de regulación de encuestas de ese Código Electoral y lo hicieron aparte y lo aprobaron aquí. Ese Código Electoral era una ley estatutaria, tan estatutaria era que la revisó la Corte y la tumbó. Yo sigo preguntando por qué esta ley la aprueban como una ley ordinaria. La controversia sobre manipulación de encuestas es una buena pregunta. Señor Álvaro.
que la controversia sobre manipulación de encuestas es eterna en todos los países porque tiene dos partes. Una, que las encuestas puedan ser manipuladas, y la otra es que aún las que no son manipuladas terminan manipulando la opinión pública. Eso, hay estudios que muestran que sí, que las encuestas pueden llegar a manipular la opinión pública dependiendo de cómo se hagan. Por ejemplo, si son muy tempranas las encuestas, pues van a favorecer a los candidatos que se lanzan muy tempranamente. Los que se lanzan tarde, pues ya no aparecen porque llevan muchos meses apareciendo otros. Ese tipo de cosas, esos tipos de sesgos funcionan. En Colombia lo que pasa, y pues en muchas partes, es que hay encuestadoras serias y encuestadoras que no lo son. Las serias tienen un récord para demostrar comparando los resultados. Pero hay otras que tienen muy mal récord, pero al final todas se publican igual. Entonces uno ve cómo puede haber ciertas manipulaciones, porque lo importante es introducir en el torrente noticioso y de redes sociales alguna información de unos candidatos, y eso termina generando el mismo efecto. Pero lo grave es que con esta ley eso no van a cambiar eso, porque simplemente lo retrasan un poco. Eso pasa en las y no redes es la solución. Con absolutamente todo. Seguramente si sigue o si ha pasado, seguirá pasando. Vamos a contarles qué es lo que dice este proyecto de ley, o ley, no es proyecto de ley, corrijo, ley ya aprobada con el Congreso, que viene con esta decisión gigante de prohibir encuestas en Colombia. Valentina Herrera. Néstor, buenos días. Sí, señor. Ya ley aprobada y conciliada allí en el Congreso de la República. Comenzó con resolver dos de las dudas que acaban de surgir allí en el debate en la mesa, y es ¿para qué fue aprobado este proyecto? Dice puntualmente quienes construyeron el documento que están buscando aumentar la confiabilidad de este tipo de encuestas y otros mecanismos para recoger información de cara a la contienda política. En otras palabras, lo que están buscando es evitar, dicen ellos, la distorsión de las diferentes votaciones o elecciones que tengan los colombianos de cara a estas votaciones presidenciales. Y no solamente, la otra pregunta que surgía, dice el artículo 5 que no solamente no se pueden publicar, tampoco se pueden realizar este tipo de encuestas en ese plazo que ya les vamos a detallar, es decir, a los colombianos hasta el 31 de octubre no nos van a preguntar cuál es nuestra intención de voto, por cuál candidato estamos pensando votar de cara a esas elecciones, y por ende tampoco vamos a ver publicaciones de este tipo de encuestas. Comencemos entonces con esas fechas, que es uno de los cambios más importantes, teniendo en cuenta que todavía hay inscripción de candidatos, pero también posibles alianzas que se van a empezar a dar de cara a esos más de 50 precandidatos que tenemos hoy en la lista como tal de las contiendas electorales. Las encuestas de intención de voto solo podrán hacerse entonces desde 3 meses antes del inicio de inscripciones de candidatos, es decir, después del 31 de octubre de este año 2025. De esa fecha en adelante sí nos van a empezar a llamar a las casas o preguntar en la calle sobre esa intención de voto, y vamos a ver las encuestas que estábamos acostumbrados a verlas casi que incluso cada mes, de acuerdo con el cambio en la política en el país. Ya los expertos están asegurando que esto va a afectar el seguimiento continuo de la opinión pública de acuerdo al debate en todos los procesos electorales. Pero más allá de eso, lo que comienza a preocupar es el manejo de la información de los colombianos que participan en este tipo de encuestas. Por un lado, se va a ampliar, o le está pidiendo a las encuestadoras, las está obligando a que amplíe la muestra de las encuestas que hacen. La idea es que se incluyan obligatoriamente municipios con más de 800.000 habitantes, y también de diferentes tamaños y regiones, que sea mucho más nacional ese sondeo, esas encuestas que hacen las diferentes firmas, sin importar cuál fue el motivo de la contratación. Pero también están pidiendo que se entreguen todos los datos a el Consejo Nacional Electoral. Aquí dice la nueva ley que obliga los números marcados, las fichas de las encuestas, los números telefónicos y también direcciones, porque dice que se deben incluir las encuestas que se hicieron de manera telefónica y también las que se hicieron casa a casa en diferentes barrios en el país. Hay que decir que si bien en muchas no se preguntan los nombres o las cédulas de estas personas, pues los números de celulares hoy de los colombianos están vinculados a múltiples bases de datos y otras informaciones que podrían utilizarse de manera negativa si esta información llega a caer en las manos equivocadas. Pide también entonces todo el tamaño de la muestra, el procedimiento realizado, quién contrató, cómo fue el pago, quiénes estuvieron haciendo las preguntas a los colombianos, y con esto el CNE se convierte en juez y parte, porque va a estar regulando, auditando, sancionando, incluso custodiando los datos, porque dice la ley que debe guardar 2 copias exactamente iguales de las informaciones entregadas, entre ellos pues los datos personales de quienes participaron en las encuestas. También le pide la Comisión Técnica del CNE crear un grupo en especial designado
designados estadistas, designados por universidades, para que auditen las encuestas, para que ellos definan si están cumpliendo o no los requisitos. Hay que decir que un punto que está generando también dudas y sobre todo muchas inquietudes es que el artículo 11 establece la responsabilidad penal por incumplimiento de las leyes de la estadística. Digamos una categoría jurídica que hoy no existe en el ordenamiento colombiano, entonces no hay claridad de qué es lo que tienen que aplicar ahora, van a tener que cumplir las encuestadoras. Las firmas encuestadoras también deberán cumplir con esa normatividad y por eso, si no lo llegan a cumplir, van a responder. No, inicialmente en uno de los artículos se hablaba de multas de diferentes rangos, sin embargo, lo que hace la ley es decirle al CNE que sean ellos los que definan cuál debe ser el valor que deben pagar las encuestadoras si no llegan a cumplir esas leyes de estadística que, insistimos, todavía no están suficientemente claras en el ordenamiento jurídico de nuestro país. En total son 17 artículos, allí también se ratifica que las encuestadoras no pueden hacer aportes a las campañas políticas y se suma a las diferentes preocupaciones, en especial sobre el manejo de la base de datos, porque dice que si bien debe garantizarse el anonimato, no hay garantías de que se mantenga la protección de esos datos o cómo se van a estar custodiando por parte del Consejo Nacional Electoral. Sobre el respaldo político que ustedes hablaban, entonces mencionaban ese trino de la senadora Angélica Lozano, que finalmente fue designada como conciliadora. Es ella quien entrega el 19 de junio el documento final a el Efraín Cepeda, el presidente del Senado, y también Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara de Representantes. Le entregan el documento ya conciliado y finalizado, y también contó entonces con el respaldo de Clara López del Pacto Histórico. Revisando toda la trazabilidad del Congreso de la República, Néstor y oyentes, el primer debate comenzó el 16 de diciembre de 2024, liderado por Clara López. El segundo también estuvo liderado por Clara López, y ya el tercer debate y el cuarto estuvo liderado por Juan Sebastián Gómez. Finalmente se entrega, entonces pasa desapercibido en los últimos días, un día antes de finalizar como tal la legislatura actual, y ya está pendiente entonces de que el presidente lo firme, porque a partir de ese momento es que comienza a regir como tal toda esta disposición de la prohibición de encuestas y también la entrega de datos personales al CNE. Estás escuchando